Libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia filipense, en el capítulo 1, verso 6, donde vamos a estar hablando en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que esperamos que Dios se glorifique en medio de esta palabra, en medio nuestro. Amén. Gloria al Señor. Y que entendamos lo que Dios cada día desea hacer en medio de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es así. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjense, la Biblia dice, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Dios Trino, en la iglesia que vamos camino al cielo decimos Amén. amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a volver a repetir. Aleluya, gloria al Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, Amén. la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor. Señor amado, te pedimos, Señor, que esta palabra nos vivifique, que esta palabra nos ayude, nos aliente, nos traiga aliento, Señor, y sobre todo podamos crecer en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Tú crees que Dios es bueno? Amén. Eso es. Dios es bueno. Y Aleluya. nunca nos cansamos de decirlo, que Dios es bueno. Amén. En esta tarde, esta palabra que Dios nos dio los otros días, estábamos escribiéndola hace 2 o 3 días atrás. Aleluya. Dios nos trajo este texto a nuestra mente, Gracias, Señor. ¿verdad? ¿Y por qué? Cuando yo estoy leyendo esta palabra, me acuerdo que en el día 4 de marzo en marzo 23, enero, febrero, marzo, en abril, enero, febrero, marzo, abril, 23 del año 2023, Dios habló a mi vida a través de esta palabra, habló a mí. Aleluya. Y yo le puse en la Biblia una rayita y le puse a mí, como quien dice, Dios me habló a mí. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Amén. Dios habla en nuestras vidas. Y a veces, pues uno se, como la Biblia es algún libro tan grande, a veces uno se, yo vengo y la marco y le pongo, me habló a mí. Pero me la trajo a colación hace 2 o 3 días atrás y comencé a leerla nuevamente. Y decía, wow, Señor, Gloria a Jesús. tú hablaste a mi vida de una manera especial. Y yo le dije, Señor, yo creo que esta palabra va a ser de bendición para mis hermanos, para yo compartir lo que el Amén. Señor, Gloria a Dios. cómo Dios se manifestó en nuestras vidas. Santo eres Dios. Porque en medio de todo, nosotros como creyentes Santo. Santo. tenemos cada día que tratar de leer, aunque sea unos pasajes bíblicos diarios. Esa es nuestra alimentación personal Aleluya. para nuestro espíritu. Amén. Porque si nosotros no alimentamos el espíritu, o sea, si no comemos, nuestro cuerpo se debilita, para entenderlo mejor. Pero si nosotros comemos palabra, ¿verdad? Y oración, y escuchamos su palabra, nuestro espíritu, nuestra alma se va alimentando. Porque en estos días necesitamos fortalecer, siempre estamos hablando de esto, hay que fortalecer el alma y el espíritu. Gloria a Jesús. Porque la lucha que estamos teniendo no es fácil, hermano. Estamos teniendo una lucha bien difícil en estos últimos días. No es solo para unos hogares, no es solo para una familia, no es solo quizás para unas personas de un país o de otro. Esto es una lucha que hay diariamente sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que la venida del Señor a buscar su iglesia está cerca. No sabemos cuándo es. Por eso tenemos que estar cada día preparándolo. Si gente supiera cuándo es, esa gente se pasarían haciendo y deshaciendo cuantas cosas. Y como decía, el Señor viene la semana que viene. Un ejemplo, pues me quedo una semana para enderezarme. No, esto no es así. Eso es lo que mucha gente se cree. Aleluya. Bendito Dios. El asunto es que yo me tengo que enderezar día a día. Amén. Que yo tengo que caminar día a día. Que yo tengo que dejar que Dios trabaje conmigo día a día. Amén.
Cuando estamos hablando de esta palabra, el que escribe esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se cree que estaba preso para ese tiempo cuando escribió esta carta a la ciudad de Filipo, por eso es los filipenses. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia, que es algo especial, usted puede buscar luego en el libro de Corintios, en el libro de los Hechos, capítulo 16, Corintios 8, Corintios 9, Corintios 11. Usted va a encontrar que Pablo estaba preso y estaba escribiéndole a esta iglesia, porque él tenía esta iglesia en su corazón. ¿Ve? Filipo era una ciudad que su capital era Macedonia. Filipo era una ciudad donde había mucha prosperidad. Cuando hay mucha prosperidad, amén, en diferentes pueblos, usted puede ver que cuando hay más prosperidad, hay mucha gente. Porque la gente trata de estar donde está el lugar próspero. Porque hay beneficio económico para cada persona. Entonces tratan de buscar un lugar próspero. Pero ¿qué sucede? Donde hay mucha prosperidad de tal magnitud, el enemigo de las almas se aprovecha de las personas. Y comienza a tratar con ellos y de diferentes maneras. Entonces, no solamente para beneficio, quizás hay gente que está en esos lugares para beneficio familiar, pero hay otros que están para beneficio propio. Porque el hombre, dice la Biblia, que la raíz que tiene el hombre de todos los males sobre cada hombre es el amor al dinero. O sea, el dinero hace falta para nosotros adquirir lo que necesitamos. Pero hay gente que se aferra al amor de ese dinero, pero no entiendo por qué a veces yo conozco amistades mías, personas que están económicamente bien y se aferran al dinero. Y entonces no ven la magnitud a veces de la situación que tienen. Por ejemplo, los otros días un amigo mío que nos conocemos de mucha infancia, tenemos una amistad de muchos años, él siempre que tiene una situación difícil me llama para que oremos por él. Porque él dice siempre que cuando Dios nos permite orar por él, Dios se glorifica. Él cree en la oración. Pero a veces no hace lo que Dios quiere que haga con él. Por ejemplo, él tiene como 2 o 3 casas en Puerto Rico. O sea, económicamente él está bien. Pero ahora físicamente está enfermo. Y le decía yo los otros días, él ahora mismo le están haciendo diálisis, le hicieron una operación de corazón abierto no hace poco, ahora le están haciendo diálisis. En Puerto Rico ahora el asunto médico está bien difícil. Y dialogábamos con mi esposa, y decía, guau, pues este amigo de nosotros que tiene esta situación, pero económicamente él está bien, y él viene y va bien, y viene aquí, viene acá, y viene allá, y viaja acá. Y le decíamos, ¿por qué de esas casas que tú tienes, tú no vendes una? Si tú quieres vivir un poco más, Dios te está dando una oportunidad. Vende una casa de esas, cómprate un apartamentito, una casita pequeña, un cuarto, un apartamento aquí, y aquí te van a dar las atenciones médicas que tú necesitas. Porque él sabe que cuando las necesita, él viene acá, porque él tiene hijos acá, entonces acá lo atiende lo más bien. Yo, vende todo eso. Lo que tú tienes, el centro que tú tienes de cuidar a ancianos, déjaselo a tus hijos, divídelo con ellos, que te manden una mensualidad. Vente para acá si quieres vivir un poco más. Y sobre todo, tienes que buscar a Dios, porque Él conoce al Señor. Sí. Tienes que afirmarte a caminar y buscar de la presencia del Señor. Amén. Porque esto no es asunto de que yo pues vengo para acá, voy a estar bien, los médicos, no, pero mi alma. O sea, Dios a veces quiere hacer unas cosas en nosotros. Por eso el tema que el Señor nos da en esta tarde, el tema es de esta manera. Jehová materializa su propósito en ti. Jehová materializa. ¿Sabes lo que es materializar? Que cumple, que hace. ¿Verdad? Cuando algo se convierte en materia, cuando uno está pensando que desea algo y Dios permite que obtengamos, se materializó. Cuando hablamos de esta palabra, ¿verdad?, de materializar, estamos diciendo que se llevó algo en efecto. Estamos diciendo que Dios provee lo que falta. Santo Jesús. Y cuando hablamos de propósito, que hemos hablado muchas veces aquí de propósito
Propósito es un objetivo que pretende conseguir una persona. Un propósito, yo tengo un objetivo. Y objetivo es que existe algo realmente. O sea, tú tienes una situación, tú pones unas metas, tú quieres llegar a ella, pero cuando tú comienzas a tratar con Dios, Dios comienza a canalizar cada situación, Dios comienza a canalizar cada problema y comienza a hacer que ese propósito se cumpla en ti. Entonces materializa lo que tú necesitas. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Me siguen? Gloria al Señor. Hay creyentes y hay personas. Estamos hablando de creyentes, son los que siguen a Cristo, que son cristianos. Pero también hay personas que no siguen al Señor. Por eso te decimos, hay creyentes y hay personas que tratan de esquivar la acción de Dios en sus vidas. Creyentes y personas que no conocen a Dios esquivan la acción. Acción es que, amén, lo que Dios desea hacer en ellos. Entonces, como estamos hablando que Dios desea materializar un propósito, hay personas que esquivan que Dios materialice el propósito en ellos. Por tal razón, Dios tiene que permitir situaciones en medio de nuestro caminar para que nosotros podamos reconocer que necesitamos de Dios. Aleluya. Y cuando reconocemos que necesitamos de Dios, tratamos de buscar al Señor, ¿verdad? Y buscar de Él, pero hay veces que se nos olvida porque Dios materializó una situación, Dios cumplió un propósito que quería hacer en nosotros y como ya Dios lo hizo, nos olvidamos de lo que Dios hizo en nosotros. Eso le ocurre a mucha gente, le ocurre a creyentes y le ocurre a personas no creyentes. En ese sitio de Filipo, por eso era un sitio muy próspero. Pero allí, gracias al Señor, Dios llevó a Pablo. Pablo comenzó a trabajar en este lugar. Dios comenzó a tocar las vidas porque la palabra del Señor se fue cumpliendo desde que Jesucristo partió y dejó sus discípulos para guiarnos. Aleluya. Gloria a Jesús. Les voy a hablar todo esto. Es como si fuera usted está estudiando, como si esto estuviera una historia. Pero usted va a ver cómo Dios está tratando en su vida mientras nosotros estamos hablando de esto. Porque cuando yo comencé a estudiarlo para mi vida, yo comencé a ver cómo Dios fue obrando en diferentes momentos dados del pasado, cosas que comenzaron a ocurrir, cosas que siguieron ocurriendo y cosas donde Él me lleva al futuro, ¿verdad? Al presente donde estamos. Y nosotros que estamos caminando este caminar, que cada día pensamos que se nos hace difícil, que se nos está cayendo la casa encima, oiga, que se nos viene, qué sé yo, cuántas cosas ocurren en medio. Pero más sin embargo, lo bueno de todo esto es que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios dice que Él va a pelear por nosotros. Hay momentos dados que estamos en una situación tan y tan difícil que quizás vemos que Dios no está haciendo nada y nuestra mente viene, Señor, ¿dónde tú estás? Mira lo que me está ocurriendo, mira lo que me está pasando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tú me estás escuchando, yo te estoy hablando, yo te estoy dialogando contigo y no veo nada así. Porque recuerden que nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, al momento que queremos y cuando lo necesitamos. Pero Dios tiene un momento porque el Señor nunca llega tarde. Amén. Gloria a Jesús. Eso es lo mejor que Él tiene. Él llega en el momento preciso. Gracias. Para darnos a entender que Él está con nosotros. Gracias. Aleluya. Dios. Aleluya. Y en medio de estas luchas, ¿verdad? Que a veces se hace un esfuerzo inútil. Hay unas luchas, amén, que son disparejas, porque nosotros no podemos luchar contra Dios. O sea, hay gente que están esquivando a Dios, pero están luchando en contra de Dios. La lucha es dispareja. Porque Dios, si te quiere salvar, y Él puso su dedo señalador sobre ti o sobre mí, es porque Él desea salvarnos. Él puso su dedo. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que nadie viene al Señor si no es que el Espíritu Santo te redarguye de pecado en tu mente y te trae. Nadie llega solo. ¿Sabes? Pero Dios hace unas cosas para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y reconocer
que necesitamos de Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y entonces esta batalla, si la tenemos contra Dios de antemano, está perdida. Nosotros nos vamos a el que pelee contra Dios, la batalla está perdida de antemano. Ya tú estás derrotado. O sea, tú tienes que unirte a Dios. Tú tienes que unirte al que te llamó. Tú tienes que unirte al que quiere hacer algo contigo. Tú tienes que unirte al que quiere materializar un propósito en medio de ti. A veces los propósitos, o sea, los objetivos, no se ven tan fácil. Cuando deseamos algo, a veces como que el objetivo se ve tan difícil, se ve tan lejos. Pero llega un momento dado que ese objetivo llegamos y Dios cumple. Porque Dios desea que nosotros entendamos que Él fue el que lo hizo, no yo. Porque cuando nosotros como seres humanos logramos algo, sí, lo logramos, qué bueno, lo logré. Hay gente que logra multitudes de cosas. Pero cuando lo logran, ellos se creen que fue por ellos mismos y no saben que fue Dios que permitió. Se olvidan. Pero nosotros, como somos personas creyentes que conocemos a Dios, sabemos que Dios es el que se glorifica. Por eso digo que esta palabra me habló a mí, a mi persona, a mi vida. Y me habló de una manera muy especial en ese año del 23. Dios no da tregua cuando se trata de materializar un propósito en nuestra vida. O sea, Dios no va para atrás. Dios va para adelante. Él quiere cumplir un propósito en mí. Yo voy para adelante, dice el Señor. Yo voy a materializar, que se vea materialmente lo que yo deseo hacer en medio de tu vida. ¿Verdad? Por eso, porque el comienzo de vosotros, dice la palabra, el que comenzó con nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros esa buena obra, Él la va a perfeccionar. Nosotros llegamos de una manera, pero Él nos va a perfeccionar. Él nos va a hacer de la manera como Él desea hacernos, porque Él conoce nuestras vidas. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe lo que podemos hacer. Él conoce tu conocimiento. Él sabe, amén, qué clase de pensamientos tú tienes. Y Él va a materializar y va a lograr lo que Él desea en nosotros. Amén, gloria a Jesús. Gracias. Muchas veces pensamos nosotros mismos, a veces el ser humano piensa que a veces no puede hacer cosas. O sea, el yo de la persona a veces no cree que puede lograr unas cosas y se debilita. Y muchas veces el enemigo de las almas se aprovecha de estas cosas. Pero nosotros que somos creyentes, que estamos en Cristo, tenemos que entender que Dios, que está con nosotros, Él va a lograr lo que Él desea en medio nuestro. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Glorioso Dios. Aleluya. ¿Está todavía? Gracias, Calor, Jesús. ¿está bien? Aleluya. Gloria al Señor. Soy yo que estoy aquí agitado. Alá. El salmista, en el libro de los Salmos, ¿verdad? Uno de los salmos dice, en el Salmo 138, 78, que aquí usted va a entender esto bien, porque esto es sencillo, este salmo, este verso. Jehová, dice así, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de sus manos. O sea, el salmista hablaba con el Señor de esta manera, pasando diferentes situaciones cuando lo querían matar, cuando lo perseguían, pasando hambre, cuantas cosas. Pero más sin embargo él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa que me traten de matar, no importa que estén detrás de mí, decía el rey, ¿verdad? Rey David, que es que escribe estos salmos. Aleluya, porque Jehová lo había llamado y él reconocía y él sabía quién era Jehová desde joven, desde niño. Él vio la mano de Jehová utilizarlo de muchas formas. Y Dios, aleluya, dice en su palabra que Él va a cumplir ese propósito. No importa lo que tú estés pasando, no importa si te tratas de esconder, no importa si te tratas de olvidar de Él. Él puso su dedo señalador sobre ti y sobre mí para Él cumplir un propósito. A su nombre. gloria. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios en el hombre? Según su palabra.
es que alcancemos la comunión plena y participemos en su naturaleza divina. Vamos a explicarnos un poquito aquí para que usted entienda. Él desea que nosotros, la comunión es cuando usted está unido con la persona. O sea, Él desea que su espíritu, que Él lo dejó para nosotros estemos unidos a su espíritu y que estemos en una unión, una comunión plena, o sea, un hablar de tú a tú con Dios para que Él haga lo que Él desea hacer a través de su naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios nosotros no la conocemos, pero la presencia de su Espíritu Santo en nosotros sí la reconocemos porque Él nos toca, porque sentimos cuando Él toca nuestro corazón, porque sentimos momentos dados cuando hablamos. Amén. Que cuando hablamos sentimos ganas de llorar, o sentimos ganas de reír, o sentimos un gozo, sentimos una alegría, porque es que su presencia de su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Y la Biblia dice que la presencia de Dios tiembla la tierra. Ahora, la palabra propósito se refiere al diseño divino que guía nuestra vida. O sea, Dios diseñó. Amén. Hay un mensaje que yo prediqué que el tema es el diseñador. Yo no creo que lo haya predicado en nosotros, pero ese tema Dios me tocó bien duro. El diseñador, o sea, diseña, ¿sabes? El diseñador es el que hace, el diseñador es el arquitecto, el diseñador es el que hace cosas, amén, para facilitar al ser humano. O sea, el diseñador, Dios diseña, ¿verdad?, a nuestra vida para que nosotros entendamos que Él quiere hacer algo especial. No es fácil, como le estamos hablando, a veces no es fácil. Uno se levanta los días, especialmente el día más duro para cualquier creyente. ¿Sabe cuál es? ¿Ah? El día que más duro es el día que usted va, que dice, hoy voy para la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese día se levanta la cosa virada, pasan 800 cosas, hay que hacer. Entonces, ¿para qué? Porque el enemigo de las almas quiere desviarte de reunirte en la casa del Señor. Porque es mejor estar en la casa del Señor un día y no 1000 fuera, dice la Biblia, de la casa del Señor. Entonces, el día cuando tú no tienes que ir para un servicio, o sea, el día de un servicio a la casa del Señor, todo bien bonito, todo aquello, todo. Pero el día que a usted le toca o ir a la casa del Señor, el día que a usted le toca quizá tener una parte en un servicio en la casa del Señor, ese día es el día más difícil que usted puede encontrar. Porque se van a levantar montones de cosas para tratar de desversar, de cambiar lo que Dios desea hacer en ti. El salmista decía, en Salmo 51, verso 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, un corazón limpio que camine conforme a ti, un corazón limpio que nada pueda destruir, que nada pueda ensuciar, que aleluya, que nosotros podamos caminar creyendo y confiando en Él. Y creo en mí un espíritu recto, un espíritu que pueda hacer tu voluntad, un espíritu que pueda caminar contigo, un espíritu que pueda ver el momento cuando tú deseas, gloria al nombre del Señor, materializar tu propósito en mí. Es lo que estamos en esta tarde hablando. Dios desea materializar ese propósito. Depende de nosotros si se materializa o no. Dios nos llama por su misericordia, ¿verdad? Se manifiesta en medio de nosotros por su misericordia. Es por misericordia. Cuando caminábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, no pensábamos en Dios. Caminamos por nuestras propias
manera de ser, caminábamos por nuestra propia, amén, influencia, caminábamos por nuestros propios conocimientos, caminábamos por nuestra propia sabiduría. Pero cuando estamos en Dios ya no caminamos así. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago. ¿Por qué? Porque Cristo se manifiesta en mi vida. Amén. Y yo puedo tener un espíritu recto y un corazón conforme a lo que Dios desea. Amén. Aleluya. O sea, esto es algo especial. Y a veces el ser humano no entiende estas cosas. No comprende esta bendición de lo que Dios desea hacer en medio nuestro. Cuando hablamos, gloria al Señor para siempre, como decía el apóstol Pablo, le escribió a Tito. Tito fue un muchacho que él se ganó para el Señor y después lo ayudó y lo llevó hasta que fue un pastor. Tito, un joven. El libro de Tito, capítulo 3, verso 5, Pablo le dice a Tito, dice bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios no nos salvó porque éramos justos. ¿Sabes? Él nos salvó por su misericordia. Por eso es que Jesucristo vino a la tierra para dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Amén. Sí, Señor. Sea cual sea el pecado que hubiéramos cometido, Dios, a través de su Hijo y la sangre de Cristo, lo limpió, lo perdonó y lo echó. Fue al mar y hizo así y lo tiró a la profundidad de la mar, donde todavía ningún ser humano ha llegado. Allá a lo profundo están nuestros pecados. Y dice la Biblia que el Señor no va a ir a pescar pecados nuestros para sacarlos a la luz, porque ya Él nos perdonó. Amén. Cuando nosotros perdonamos es perdonar. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. O sea, entonces no has perdonado. O sea, entonces, ¿cómo va a decir Dios de nosotros? En su misericordia nos ha perdonado. Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Nos va a decir, yo te perdoné pero no olvido. No. Él dice, yo te perdoné y lo eché a la profundidad de la mar, donde yo mismo ni lo traigo para atrás. O sea, el Señor quiere materializar su propósito en nosotros, pero tenemos que entender lo que Dios desea hacer. La Biblia nos dice, amén, 2 Corintios capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, la carne, se va desgastando, ¿verdad? Éramos niños, crecimos, jóvenes, seguimos adultos, más adultos, más adultos y más adultos, ¿verdad? Y se va desgastando nuestro cuerpo. Que llega un momento dado que estamos viejitos, como decimos, arrugados, viejitos, como una pasa, porque se va desgastando. Pero el interior que está dentro, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo renovamos el interior? A través de su palabra. ¿Cómo renovamos el interior? A través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo renovamos el interior? Buscando de su presencia, buscando de su naturaleza divina, buscando dejar, alabado sea el nombre del Señor, que se materialice el propósito de Dios en nosotros. Es de la única manera. Este cuerpo sí se va a gastar, porque es el cuerpo de afuera, pero el cuerpo de adentro se renueva. Usted sabe lo que es que se está renovando día a día. Y usted no lo ve, no lo estamos viendo porque estamos con nuestros ojos carnales. Pero el espíritu que se va renovando en nosotros, cuando se va renovando, usted siente que está más cerca de Dios. Gracias. Usted siente la presencia de Dios más cerca de usted. Aleluya. Cuando usted habla, quizás se tira de rodillas a hablar, usted seguirá que se tira, siente su presencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuando usted habla de Él, como ahora mismo, yo siento su presencia. Cuando usted habla de Él, usted siente su presencia. Aleluya. Porque se va renovando el hombre interior, el hombre que es el espíritu, la alma nuestra se va renovando. Aleluya. Y eso es lo que nos da la fortaleza. Eso es lo que nos da la fuerza. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que dejar que, aleluya,
se materialice el propósito de Dios en mí. Amén. Cuando dejamos que el propósito de Dios se materialice en nosotros, ¿sabe? Y estamos ahí, que estamos renovando ese hombre interior. Usted, como decimos, no sé, yo creo que era un adagio que uno decía, que las cosas es que uno como si no le pasan por encima. Cualquier cosa que venga, usted le pasó por encima. Vino una prueba, usted entonces comienza a caminar por encima de la prueba. La prueba no va a caminar por encima de ti, tú vas a caminar por encima de la prueba. La prueba va a estar ahí. Oh, gloria a Jesús. Pero Dios está contigo llevándote. Gracias, Jesús. Porque Él está materializando su propósito en ti. Amén. El hombre de estado natural está muerto en delitos y pecados hasta que sea vivificado o regenerado por Dios. ¿Sabes? Nosotros estamos, el hombre natural carnal está muerto, pero el que está en el espíritu se regenera, se vivifica. ¿Por qué? Por Cristo. Es por Cristo, no es por más nadie. ¿Y es por qué? Por su palabra. La palabra que es ¿qué? Vida. La palabra que es como espada. La palabra que nos corta por dentro. La palabra que nos hace a nosotros entender que Dios desea manifestar su propósito en nosotros. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen, amén, del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento es pleno. O sea, yo tengo que permitir que Dios se materialice en mi vida, pero tengo que leer la palabra, tengo que tener un conocimiento de ella, porque si no la tengo, el enemigo de las almas conoce la palabra. Recuerde que ese la trajo a Jesús en un momento dado. Nosotros tenemos que conocer la palabra para poder defendernos. Es de la única manera. Entonces, esa palabra se va a materializar en nosotros. Amén. Y nuestra imagen, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que lo hemos hablado otras veces aquí, se va renovando ¿qué? Mi conocimiento. Porque entonces conozco más a Dios. ¿Usted quiere conocer más al Señor? La Biblia te hace conocerlo más. Cuando usted conoce más a una persona, usted sabe quién es esa persona. Mi esposo y yo, que llevamos un montón de años de casados, nos conocemos. Entonces, cuando usted vive con una persona, usted comienza a conocerlo, ¿cierto? Pues, y entonces ya usted sabe a veces qué cosas, sin preguntarle qué quiere comer, qué quiere tomar, qué necesita, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque ya usted lleva años. O sea, si nosotros permitimos que se materialice el propósito de Dios en nosotros, vamos a conocer a Dios más de cerca y Él nos va a conocer a nosotros mucho mejor. Porque Él ya nos conoce, pero entonces vamos a ver cómo Dios se va glorificando en medio de cada situación de nuestras vidas. Amén. ¿Entendemos hasta aquí? Gloria a Dios. Ahora yo lo voy a llevar a una historia del Evangelio. En el año 1889, ninguno de nosotros estábamos allí todavía, ¿verdad? En 1889, no habíamos nacido. Todavía yo creo que ni algunos padres de nosotros estaban vivos. En ese año, fíjese cómo es Dios. Dios escoge a un país pequeño en medio de este mundo, de este globo terráqueo. Ese país fue Puerto Rico. Dios lo escogió, un país pequeño, para que evangelizara al mundo. Si usted no lo sabía, nosotros los puertorriqueños, la gloria sea para Dios, tenemos en cada país, por lo menos hay un misionero puertorriqueño. De años. Porque al Señor le gusta escoger a lo vil, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los grandes, a los sabios. Entonces, por eso es que Puerto Rico tiene el escudo de Puerto Rico, una oveja, el cordero, con una bandera, ¿verdad?, de la cruz, sentado sobre una Biblia. Si usted busca, todos los demás países tienen diferentes clases de animales, de fieras y cosas, son sus escudos. Mas, sin embargo, Dios dijo, vamos a darle este escudo a este pequeño país
para que ellos hagan un trabajo que yo necesito. Porque a pesar de que nosotros somos como somos los puertorriqueños, a veces tenemos un corazón que nos gusta ayudar. Parece que el Señor nos escogió por eso, no sé. No estamos denegando a ningún otro país, sino que quiero darle una historia. Cómo Dios materializa su propósito. Aleluya. En el año 1889, que le dije ahorita, entró a Puerto Rico un huracán que se llamaba San Ciriaco. A lo mejor ustedes no lo han oído mentar, yo me acuerdo porque mi abuelo hablaba de eso. Y en ese huracán murieron 3.369 personas y destrozó la economía completa del país. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es, hay hambre, hay situación, hay pestilencia, hay enfermedades, gente sin casa, cuántas cosas. ¿Verdad? Porque aquel tiempo las casitas eran de madera y de zinc y de paja y de árboles que se hacían. ¿Qué sucede? Esto, Aleluya. en esta situación que hubo en Puerto Rico, de este huracán, San Ciriaco, pasaron otras cosas que lo voy a llevar otro año más adelantado. En el año 1906, que todavía tampoco ninguno aquí había nacido, hubo un gran avivamiento de parte de Dios en San Francisco, California. Este avivamiento, amén, fue tan grande que ellos fueron desde San Francisco a predicar. La gente se fueron hasta China y fueron hasta Hawái a predicar el evangelio. O sea, Dios que desea materializar tu propósito sobre la faz de la tierra. Dios, amén, está viendo que la gente latina que los necesita para estos tiempos, los necesitaba para estos tiempos para salvarlo. Y Dios prepara su propósito, materializa. Y en medio de esta situación, dice que ocurrió algo en Hawái, ¿verdad? Que la gente no sabía trabajar con la caña y tuvieron que ir a Puerto Rico y a buscar gente que trabajaran en la caña para llevarlos a este país. Y en medio de esta situación que trabajaron en la caña, Dios allí levanta en Hawái un hombre que se llama el hermano Lugo. Tiene apellido latino, no sé si es que era descendencia boricua o de lo que, no sé, pero tiene este apellido Lugo. Lugo, Dios se convierte a Cristo y Dios le da una visión. Y le dice a Lugo en el 1906, visita a Puerto Rico. Y Lugo va a Ponce, Puerto Rico, porque Dios lo envió a ese lugar para que evangelizar. Dice allí, dice la historia, que el día 3 de noviembre de 1916, 10 años después, donde comenzó este culto, un culto que comenzó Lugo al aire libre a las 7 de la noche, en aquel tiempo, estamos hablando de 1916, que no había radio, no había nada, y casi no había electricidad. Y él comenzó este servicio a las 7 de la noche, y este servicio terminó a las 2:30 de la mañana. Fíjense qué clase de culto se glorificó allí. Allí estaba la presencia de Dios en grande. Y en medio de esto, dice que habían sobre 400 personas. Llegaron a aquel lugar. 400 personas en 1916 son muchas. Y casi la transportación no había. Eso era caballo, mula, carreta. Mas sin embargo, Dios materializa un propósito porque desea llegar, amén, para utilizar a un país que evangelice a otras naciones. Porque sabía que había muchas naciones de habla hispana que necesitaban, y no solamente eso, en otros países que no hablaban hispano, que necesitaban del Señor. O sea, Dios nos ha escogido para este tiempo como creyentes. Dios desea materializar en nosotros su propósito. Dice que se predicaba 4 fundamentos. Los 4 fundamentos principales eran: Cristo salva, Cristo sana, el bautismo en las aguas, el poder del Espíritu Santo y que Cristo vendría otra vez. Amén. 4 cosas fundamentales. Cristo salva, que es lo que predicamos. Cristo sana, que es lo que predicamos. Cristo quiere que la gente se bautice en las aguas, que es lo que predicamos. El poder del Espíritu Santo, que lo necesitamos ser llenos
del Espíritu Santo y que Cristo vendrá otra vez. Vuelve el Señor a buscarnos. Dando para atrás, en 1901, este hombre, un hombre holandés que se llamaba Hellinger, este hombre holandés Hellinger trae una Biblia a la isla de San Tomás. Usted ha ido de la isla de San Tomás, ¿verdad? San Tomás, Aina, San Croix, de las Antillas Menores. Pues este hombre Hellinger, desde Holanda, fíjate cómo Dios mueve las cosas, porque cuando Dios desea materializar su propósito, Él lo va a hacer. Amén, aunque nosotros no querramos, Él va a hacer lo que Él que desea hacer en medio de nosotros. Amén, ya Él te escogió, ya Él puso el dedo señalador sobre ti. Yo te voy a usar, dice el Señor. Yo te voy a utilizar en estos tiempos. Tú vas a ser un siervo y una sierva mía, que vas a llevar mi palabra, yo te voy a utilizar para que otras vidas vengan a los pies de Él. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Y en medio de esto, en el año, aleluya, 1901, este hombre trae esta Biblia. Este hombre era un hombre negociante de grano, amén, y que regalaba la Biblia. Entonces, este hombre llega al pueblo de Aguadilla y se encuentra con este señor que se llama Antonio Vadillo Hernández. Y le dice, le habla el Señor, este hombre se convierte y le regala la Biblia. Este hombre era un hombre económicamente bien, tenía almacenes, ¿ves? Y tenía gente que trabajaba para él. Entonces él comenzó a predicar de la palabra. Fíjese cómo es esto. En Puerto Rico no querían que se hablara de la palabra del Señor para ese tiempo. Fíjate cómo es el enemigo las almas. Pero Dios desea materializar su propósito. Y en medio de esto, van y se le meten a los almacenes. Este señor, él enterraba la Biblia en un hoyo en medio de uno de los almacenes, la trancaba, la tapaba con unas cosas y la guardaba bajo la tierra. Entraron a buscar la Biblia para quemarla, el gobierno. Ese es lo que el enemigo hace. No quemaron los almacenes, no pudieron quemar la Biblia. Vuelve el hermano, saca la Biblia y comienza, sigue predicando. Pero en septiembre 13 de 1928, el pastor nos está dando una historia aquí, pero yo quiero que usted vea cómo Dios materializa el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Llega otro huracán a Puerto Rico. Y esos son de categoría 5, de esos huracanes. El huracán San Felipe, le dijeron, se le pusieron el nombre, ¿verdad? Entonces, para este tiempo ya estaba más preparado, ¿ves? Porque ya entonces había radio, la gente pues con el radio, mira, viene un huracán. Solamente mató a 312 personas ese huracán. Pero ese huracán siguió para Florida y mató en Florida 2.500 personas. Fíjense qué clase de huracán. Dios va a materializar su propósito en mí. Pero la Gran Depresión de nuevo económica volvió. ¿Sabes? Cuando llegan los huracanes hay depresión. En el año 30 eso fue una depresión terrible. No había comida, no había trabajo, la cosa estaba dura. Entonces hizo que volvieran a emigrar personas, ¿verdad? De Puerto Rico a diferentes lugares. O sea, pasan unas cosas, pero en medio de eso Dios permite unas situaciones, porque Dios está materializando su propósito para que el evangelio comience a crecer sobre la comunidad latina y sobre otros países. Y entonces dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese bien lo que hace el Señor con nosotros. Nos va a levantar. ¿Usted ha visto los águilas? Los han visto los águilas. Es un animal grande cuando levanta esas alas. Yo las he visto de cerca en mi casa. Han venido al patio las águilas. De cerca. Una cosa, es un animal increíble. Pero dice que levantará sus alas como el águila. Por eso en Estados Unidos el águila, el Señor lo tiene en Estados Unidos el águila porque Dios tiene un propósito
United States. O sea, y fue cumpliendo ese propósito. Por eso es que es como el águila en Estados Unidos. El águila es algo especial aquí en este país. Es un animal fuerte, un animal que puede volar, trepar algo, un animal que tiene una visión que puede ver lejísimo, un animal que tiene una velocidad. O sea, pero dice la Biblia que los que esperan en Jehová, nosotros tendremos nueva fuerza. Amén. No importa cómo nos sentamos débiles, vamos a tener nueva fuerza. Gracias, Jesús. En mayo de 1934 llega a nuestras playas este pastor, Francisco Olazabal, y vino de ¿sabe dónde? De México. Dios trae un mexicano a Puerto Rico, trajo un hawaiano, trajo un holandés, de 3 diferentes países. Y este mexicano comienza el hawaiano estaba en el área sur Ponce. El holandés comenzó a evangelizar en el área oeste Aguadilla. Este mexicano llega por el centro, trabaja en el centro Manatí, Arecibo, Vega Baja, Vega Alta, Bayamón, todas estas áreas. Y este mexicano, Olazabal, dice, ¿verdad?, que en ese año, este hombre, amén, se convierte y se gana a otro creyente que se llama George Montgomery. Y comienzan a trabajar. Y este pastor mexicano es utilizado, ¿sabe cómo? Milagros, orando por la gente y Dios sanando las vidas al momento. Es utilizado por prodigios. Prodigio es algo que alguien tiene una enfermedad que usted sabe que es de muerte, y cuando él ora, Dios sana. Aleluya. Y comenzó a usarlo en sanidades divinas, sanando personas, amén, a través de Puerto Rico, por todos estos sitios, Manatí, Arecibo, Río Piedra, o sea, casi el área metropolitana y el centro de Puerto Rico, porque Dios quería avanzar, amén, porque cuando Dios desea hacer algo, cuando Dios desea materializar el propósito, no importa, Él lo va a hacer, tiene que traer personas. Nosotros somos personas que Dios nos va a usar. Por eso Él va a materializar en nosotros su propósito. Amén. Y va a cumplir lo que Él desea en este tiempo. Usted puede estar hoy aquí sentado, pero usted no sabe lo que va a ocurrir de aquí a unos años. Cómo Dios se va a glorificar en su vida. Lo que Dios va a hacer. La Biblia nos dice, Romanos capítulo 12, verso 2. Gloria a Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a renovarnos en el Espíritu. Vamos a renovarnos en la palabra. Amén. Para saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena y es perfecta. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas? El Señor estaba evangelizando sur, oeste, centro y área metropolitana. Nos falta el este, el área este, ¿verdad? Para cubrir el norte, sur, este y oeste. ¿Qué sucede? Por allá, por el área de Puerto Rico, Río Grande, Luquillo, Fajardo, son los que están para acá. Dios levanta a un pastor que se llama Porfirio Hernández, también ya falleció. Este hombre, Porfirio Hernández, huérfano de padre y madre, a los 5 años, ciego, con su hermanito mayor como de 11 o 12 años, se quedaron huérfanos. Vivían por allá, lo que decíamos en Puerto Rico, el fanguito, para ese tiempo, que era la parada 22. Si usted busca, usted va a ver cómo se vivía. La condición no era fácil. Eran unas aguas negras, tenían que tirar unas tablas, y usted camina por encima de esas tablas. Las casas estaban un poquito levantadas del piso, de la tierra, ¿ven? Porque no era fácil. Acuérdense, estos huracanes destruyeron. Pero más sin embargo, Dios, cuando desea materializar tu propósito, Él lo va a hacer. Y en medio de esta situación, estos niños van a parar a la casa de una señora que los pega a cuidar, pero esta señora, qué bueno que era cristiana. Y esta señora comenzó a trabajar con ellos, a llevarlo a la iglesia, y comenzaron a crecer en el Señor. El mayorcito que después comenzó a trabajar para buscarse un dinerito para ayudar a su hermano. Amén. Pero ¿qué sucede? Cuando sigue este joven creciendo, huérfano, ciego,
Amén. Con la ayuda de esta hermana, dice que luego él siguió creciendo y comenzó a ir a unas iglesias en Santurce y se hizo así ciego un ministro del Señor. Y allá en una reunión, estos ministros estaban tratando de trabajar el área este, pero no habían podido, muchas situaciones difíciles. Y allí estaba este hermano, Porfirio. Y uno que había venido de esta área le dice a otro: Aleluya. oye, ¿por qué no mandamos al cieguito a ver qué puede hacer él? Y lo envían para el área este. Y este hombre lo que hizo Dios, porque cuando Dios desea materializar su propósito, entonces no le importa si usted es ciego. Es más, Dios no le importa si somos mudos. Dios no le importa si podemos caminar o no. Él va a materializar su propósito en nosotros, sea como sea. Aleluya, porque cuando Dios quiere hacer, Él va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es avergonzar a los sabios, avergonzar a aquellos que se creen gran cosa, avergonzar a aquellos que se creen que tienen mucho conocimiento de palabras y cuantas cosas no. Aleluya, esto es que hay que buscar la presencia de Dios, esto es que hay que buscar un acercamiento al Espíritu Santo, esto hay que estar, aleluya, dejar que la manifestación de Dios se materialice en nuestra vida. ¿Y qué ocurrió? Le levantó 7 iglesias: Río Grande, Fajardo, Luquillo, hasta Junco. Cuando el Señor desea materializar su propósito en nosotros. Aleluya. Uno menciona este estado difícil, ¿verdad?, de trabajo. A veces nos mudamos a un lugar y las cosas no nos van bien y las cosas caminan mal, pero aleluya, en medio de todo Dios está. Dios va a hacer. Este pastor ciego llegó a las parcelas Fortunas de Luquillo y allí comenzó a comenzar la obra, ¿ves? Y allí vinieron vidas a los pies del Señor y allí se levanta la iglesia de Dios Sinaí en Fortuna Luquillo. Vaya y búsquela, que allí está la iglesia todavía. Iglesia de Dios Sinaí en Fortuna, en Luquillo. Está allí. Allí este hermano conoce a una señora que se llama Dominga Morales. Dominga Morales se casa con él y ella es la que tiene que trabajar para sostener el hogar porque él no ve, él es ciego. Ella comienza a trabajar como conserje de escuela. ¿Sabes lo que una conserje que tiene que limpiar en aquel tiempo? Ahora yo no sé cómo bregan los conserjes aquí, pero en aquel tiempo cargaban las mangueras, 4 y 5 mangueras, había que ir al segundo piso, enchufé eso, era mojar todo, limpiar, porque todo era en cemento y ventanas Miami, ¿sabes? Aluminio ese. Y eso era un arduo trabajo con una señora. Y esta hermana tuvo, creo que fue 9 hijos, ¿verdad? 9 hijos más o menos. 9 hijos tuvo. Y ella tiene que mantener ese hogar trabajando. Y el esposo predicando así. Ella es la que lo sostiene económicamente. Esto ayudó que el pastor pudiera levantar estas 7 iglesias. Porque con la ayuda, Dios materializa su propósito de una forma o de otra. O sea, Dios tiene cómo hacerlo. Usted dirá: wow, esta señora fajada con 9 muchachos y con el esposo ciego, mas sin embargo, en la iglesia trabajando. O sea, una misionera. Dice: pero Jehová cumplirá su propósito en ti. Efesios 4:23 nos dice: y renovado el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10 nos dice: revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Amén. Fíjense qué tremendo es el Señor, como Dios, cuando Dios desea materializar su propósito en nosotros, que de la descendencia de este pastor del área este, Porfirio Hernández, ahí hay una de sus hijas, de las más pequeñas. Ella
e hija de este hombre. O sea, me da sentimiento porque Dios desea materializar su propósito aquí. Fíjense como Dios va orando, cómo el Señor va trabajando, cómo Él se va manifestando. O sea, no estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque Dios lo quiere hacer. Santo Jesús. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Ese es el que dice, su fidelidad es nuestra garantía. Amén. O sea, a veces decimos, yo quiero una garantía para esto. Nosotros tenemos la fidelidad de Dios en nuestra garantía. Él es fiel. Amén. Y Él es verdadero. Tenemos que dejar que se materialice su propósito en nosotros. Y terminamos con este texto que dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Vamos a dejar que se materialice su propósito en nosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde. Toca, liberta, restaura. Que se manifieste tu propósito en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi casa. Que seas tú haciendo conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Padre, glorifícate como tú sabes hacer. Señor, hay veces que nosotros no entendemos, pero tú que conoces, haces como tú deseas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Fíjate, hasta estoy llegado, Dios. Santo eres. Cómo Dios trabajó y sigue trabajando en medio de nosotros.